Buenos días, vicepresidenta y ministra de Trabajo, ministro Ábalos, president de la Generalitat, vicepresidenta de la Generalitat, alcalde de València, autoridades, amigo Unai Sordo, muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra presidente del Consejo Económico y Social de España, Antón Costas. Muchísimas gracias también por acompañarnos. Quiero daros a todos y a todas las gracias por estar hoy aquí con nosotros, por acompañarnos, por vuestras palabras. Creo que estamos en un congreso especialmente emotivo. Estamos en un congreso que teníamos que haber celebrado hace casi ya 7 meses, que no ha sido posible como consecuencia de la pandemia, pero que, compañeros y compañeras, hoy lo hacemos con plena y absoluta intensidad. Y quiero pediros, porque algunos compañeros y compañeras que asisten al Congreso me lo han ido diciendo a través de WhatsApp, mucho respeto por las normas sanitarias. Algunos venís de comunidades donde los índices del COVID son muy altos y os preocupa el Congreso, el desarrollo del Congreso. Estamos cumpliendo estrictamente la normativa, pero yo quiero, en todo caso, felicitar a las autoridades valencianas por el extraordinario trabajo que han hecho y porque nos encontramos en una comunidad, compañeros y compañeras, que ayer tenía 29 por cada 100.000 personas contagiadas. Y eso no es un regalo que llueve del cielo. Eso es un trabajo que habéis hecho y que yo os quiero agradecer sinceramente a las autoridades de la Comunidad Valenciana, porque creo que este es el camino que nos va a ayudar a avanzar en la erradicación definitiva de esta maldita enfermedad. No seré el primero que hace alusión a las víctimas del COVID. Un recuerdo emocionado para todas aquellas personas que no están con nosotros, para sus familiares. Un recuerdo emocionado para los trabajadores de los servicios esenciales, para todos y cada uno de las y los trabajadores de los servicios esenciales. Y, si me permitís, especialmente un recuerdo muy cariñoso para la familia de nuestro enfermero, de Máximo, que perdió la vida no por COVID, pocos días después del COVID, pero que en todo caso fue aquel enfermero que estaba liberado, defendiendo a sus compañeros y a sus compañeras, que dejó la liberación cuando apareció la pandemia, que se fue a trabajar al hospital y que, viendo el sufrimiento de las personas que se morían y de las familias, decidió poner en marcha aquella aplicación vía WhatsApp para que sus familiares se pudieran despedir de las personas que se estaban muriendo y poder aliviar su sufrimiento. Y con él nuestra gratitud y nuestro reconocimiento para todos los trabajadores y las trabajadoras de los servicios esenciales. Pero, compañeros y compañeras, no seríamos nosotros si no dijéramos lo que pensamos. Esta crisis de salud que tanta gente se ha llevado de nuestro país, que tanta enfermedad deja, que tanta desolación deja, seguramente que no se podía prever.
pero si tuviéramos unos servicios diferentes, con toda seguridad la podríamos haber tratado de manera diferente. Y, por tanto, también quiero tener un recuerdo emocionado y un saludo para aquellas familias que perdieron personas durante la pandemia, seres queridos, y que saben además que los perdieron por falta de asistencia, porque en este país no se ha atendido a todo el mundo como se tenía que haber atendido durante la pandemia. Y eso lo sabemos todos y todas, compañeros y compañeras. Y a eso queremos que se le dé respuesta. Hemos pedido al Gobierno que hiciera, lo hemos pedido las dos organizaciones sindicales de manera conjunta, que se hiciera una auditoría de qué pasó en las residencias de ancianos de nuestro país durante la pandemia, para darles luz, para conocer dónde han estado los graves errores que llevaron a que algunas de residencias de nuestro país se hayan convertido en campos de exterminio. Y hoy, solemnemente, en este Congreso volvemos a exigir que queremos que se dé luz, no solo para buscar responsabilidades, sino fundamentalmente para tomar medidas para que nunca más en nuestro país volvamos a tener una situación como la que hemos vivido durante la pandemia. Compañeros y compañeras, celebramos este Congreso 5 años después del 42 Congreso. Este punto del orden del día es un punto de gestión que debatiremos esta tarde, que nos tiene que servir para ver durante estos 5 años qué es lo que hemos hecho y cómo tenemos que afrontar el futuro. Yo no me voy a extender en la gestión interna, tendremos tiempo esta tarde si tenéis interés, los delegados y las delegadas, en hacerlo, pero en todo caso sí que creo que es justo pensar en cómo estábamos hace 5 años y cómo estamos hoy. Creo que el sindicato ha ganado fortaleza. Hemos hecho un trabajo interno extraordinario de transparencia. Hemos hecho un trabajo interno extraordinario de adecuación de nuestros gastos a nuestros ingresos. Hemos hecho un trabajo extraordinario, compañeros y compañeras, que hoy hace que la Unión General de Trabajadores sea una organización absolutamente libre. No debemos nada a nadie más que a nuestros afiliados y a nuestras afiliadas. Y, por tanto, este Congreso hoy se celebra con plena soberanía, con plena libertad para tomar aquellas decisiones que creamos que son convenientes, que son buenas para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Salimos de aquel Congreso con mucha ilusión. Y yo recuerdo las caras de los compañeros y de las compañeras el día del acto de clausura del Congreso. Recuerdo la ilusión que luego hemos ido recibiendo en los actos que hemos tenido en los diferentes puntos de nuestro país. Recuerdo, compañeros y compañeras, que hicimos realidad aquella promesa que yo mismo hice en el acto de clausura de poner voz a los que no tenían voz, continuar poniendo voz a los que hoy todavía no tienen voz. Han sido 5 años complejos, ¿para qué nos vamos a engañar? ¿Alguien podía pensar que íbamos a tener durante 5 años 3 elecciones generales y 3 gobiernos? No ha sido posible avanzar en la medida en que nos hubiera gustado avanzar, porque ha sido muy difícil el poder tener una interlocución el suficiente tiempo como para por lo menos conocernos y saber cuáles eran las propuestas de unos
y de otros. Y cuando ya pensábamos que entrábamos en la recta para poder trabajar en las cuestiones que veníamos reivindicando, cuestiones muy claras: derogación, compañeros y compañeras. Hoy parece que la derogación es un elemento común a mucha gente. Hace 5 años, pocos más que nosotros hablábamos de derogación. La derogación ha dado fuerza a nuestras reivindicaciones. La derogación ha dado entendimiento a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país de qué es lo que estábamos pidiendo. Pues bien, cuando estábamos a punto de entrar en esa negociación, llegó la pandemia. Y es cierto, en plena pandemia, compañeros y compañeras, desde el sindicato, desde los sindicatos, desde las organizaciones empresariales también, pensamos que teníamos que atender la pandemia. Los efectos económicos, los efectos sociales, el drama humano que representaba para nuestro país, para el planeta en su conjunto, atender una situación como la que hemos vivido durante este año y 3 o 4 meses. Y nos volcamos para poder llegar a acuerdos. Nos volcamos para poner instrumentos en marcha nuevos, los ERTEs. Ese instrumento que incluso algunos, con mucha cara o mucho desconocimiento, dicen que son hijos de la reforma del Partido Popular del año 2013. O no saben historia o tienen realmente muy mala leche. Los ERTEs forman parte de la legislación laboral de este país, por lo menos desde el Estatuto de los Trabajadores. Yo estuve en un ERTE en los años 80 y no se había hecho la reforma del año 2013 del Gobierno del Partido Popular. Sacamos los ERTEs en aquellas negociaciones porque nos pareció que era el instrumento adecuado para poder hacer una hibernación, que entonces dijo el presidente del Gobierno, para poder mantener las empresas y los puestos de trabajo en plenas condiciones para que en el momento en el que se reactivara la economía pudiéramos ponerlos en marcha y pudiéramos de manera inmediata recuperar el tejido productivo de nuestro país. Y fue un instrumento extraordinariamente positivo. Yo estoy absolutamente convencido que sin los ERTEs hoy tendríamos 3 millones de parados más con toda seguridad. Y es verdad que tenemos un desempleo muy alto, claro, nunca hemos tenido una crisis como la que hemos tenido tan intensa en tan poco tiempo. Pero en todo caso, compañeros y compañeras, creo que los ERTEs eran y son un gran instrumento de futuro. Tendremos tiempo durante este Congreso, tendremos tiempo durante los debates de las propuestas del Congreso y también durante la clausura de situar cómo y de qué manera queremos desde el sindicato, desde los sindicatos abordar el futuro de los ERTEs en nuestro país. Pero no solo los ERTEs, subsidios para las empleadas del hogar que nunca habían tenido en nuestro país, subsidios para que los fijos discontinuos pudieran aguantar la temporada, subsidios para alargar el desempleo a aquellas personas que acababan el desempleo, mínimo vital, también se ha de decir críticamente, es una medida que es importantísima para el futuro de nuestro país, pero seguramente, con toda seguridad, que si nos hubieran hecho caso lo hubiéramos hecho mucho más ágil y en estos momentos podría haber llegado a muchísimas más familias de nuestro país que las necesitan y que como consecuencia de una ley
que es garantista, porque las leyes que van a perdurar en el tiempo tienen que ser garantistas, pues impide que muchas personas puedan, que lo necesitan, que justamente lo merecen, puedan acceder al mínimo vital. Todo esto, compañeros y compañeras, podía hacernos sentir pues como muy satisfechos, como muy felices. Pues yo os tengo que decir que lo estamos relativamente, porque no seríamos nosotros, compañeros y compañeras, si no pensáramos en las familias que hoy están haciendo una cola para poder recibir una bolsa de alimentos. No seríamos nosotros, compañeros y compañeras, si no pensábamos en las personas que duermen al raso en nuestras ciudades. No seríamos nosotros, compañeros y compañeras, si no pensáramos en la cantidad de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país que están en una lista de espera, en una enfermedad que no es el COVID y que llevan meses y meses esperando para poder ser atendidos. Y por eso, a la vez que nos congratulamos, a la vez que además decimos de manera clara y directa que nunca en nuestro país se había abordado una crisis de la manera que se ha abordado esta con tantos recursos, que nunca un gobierno había puesto tanto para atender las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas, quedan cosas importantes que tenemos que abordar. Y nosotros vamos a continuar siendo la voz de esas personas, porque esa va a ser la única garantía de que vamos a poder abordar sus problemas. Compañeros y compañeras, tenemos por delante retos muy importantes. Si algo ha quedado de manifiesto durante esta pandemia ha sido la fragilidad de nuestros servicios públicos. Fragilidad de nuestros servicios públicos en algunos sectores que se ha visualizado mucho, como puede ser los sectores de salud, como puede ser la atención a las personas mayores en residencias o en atención domiciliaria. Por cierto, también aprovecho para decir, no todas las residencias de ancianos de nuestro país funcionan igual de mal. Las residencias públicas funcionaron mucho mejor. Pero no solo las residencias públicas funcionaron mucho mejor, compañeros y compañeras. Las residencias donde hay organizaciones sindicales, donde estamos presentes, funcionaron mucho mejor, aunque fueran privadas. Y eso tiene que ver con el sacrificio, con el trabajo, con la abnegación de nuestras delegadas y nuestros delegados en los centros de trabajo. Son verdaderos héroes, compañeros y compañeras, que se arriesgan cada día a perder su puesto de trabajo por trabajar por el bien común, por trabajar por la colectividad. Compañeros y compañeras, nuestro país necesita continuar avanzando, pero necesitamos continuar avanzando de manera sólida y sobre todo conociendo qué ha pasado y por qué estamos en las condiciones que estamos y por qué hemos padecido todo lo que hemos padecido. No me voy a alargar, pero las necesidades en las administraciones públicas son infinitas. Lo hemos descubierto ahora. Seguridad social, media de edad, 67 años. SEPE, 3/4 de lo mismo. Y así podríamos ir mirando el conjunto de la Administración y viendo hasta qué punto hay que reforzar los servicios públicos de nuestro país. Y os lo dice alguien que no es empleado de los servicios públicos. Y lo dice un sindicato que agrupa a los trabajadores de los servicios públicos, pero también a todos los trabajadores del país. Porque, compañeros y compañeras, lejos de lo que algunos dicen, el fortalecimiento
de los servicios públicos, el tener unos servicios públicos de calidad, es sobre todo un bien común y un derecho para el conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Por eso hay que aprovechar este momento, compañeros y compañeras, para reforzar aquellas cosas que no son comunes. Se habla mucho también de la inversión que se ha hecho por parte del Estado, por parte de todos y cada uno de nosotros a través del Gobierno para hacer frente a esta pandemia. Y siempre hay un cierto sesgo. Parece que este Gobierno solo ha invertido en políticas sociales. Pues no es cierto. Este Gobierno, de cada 5 euros que ha dedicado a luchar contra la pandemia, 4 se han dedicado al fortalecimiento del tejido productivo de este país. Y no se reconoce. ¿Por qué no se reconoce? Yo también quiero pedirle al Gobierno que sea capaz de analizar de qué manera se han tramitado todas las ayudas, sobre todo los créditos que se han ido poniendo en el mercado. Porque una de las cuestiones que con toda seguridad ha fallado es la intermediación. La banca, una vez más, ha hecho de banca y se ha quedado con la parte más importante. Pero fijaros, eso lo dice la UGT. Yo no se lo he oído a ninguna organización empresarial. Yo no se lo he oído ni siquiera a los que legítimamente protestan porque reclaman ayudas. Tenemos la absoluta certeza de que una parte importante de los recursos que se han dedicado a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas, han ido, en muchos casos, a créditos que tenían los bancos previamente, muchos de ellos de dudoso cobre, de dudosa solvencia, y que en parte ahí está el problema. Y me vais a permitir que hable un momento de la banca. Porque es que, compañeros y compañeras, la cosa yo creo que ya se está pasando. Es decir, en estos momentos casi el 50% de la deuda pública de España es consecuencia de lo que nos ha costado salvar las cajas de ahorro en nuestro país. Casi el 50%, 60.000 millones de euros. Cajas de ahorros que se han salvado para poner en manos de los actuales bancos. Porque hay algunas veces que los bancos dicen, no, nosotros no hemos sido los que hemos estado en el lío. En el lío algunos estuvieron, pero aparte de no estar en el lío, se han quedado con todo el negocio de la banca previamente saneado por las arcas públicas. ¿Y ahora qué recibimos a cambio? Cierre de sucursales, aislamiento desde el punto de vista financiero de muchos puntos de nuestro país, personas que no pueden acceder a la banca porque no tienen una sucursal en nuestro país. O sea, hacer todavía más grande la diferencia entre la España habitada y la España vaciada, y expedientes de rescisión de contratos a sus trabajadores y a sus trabajadoras absolutamente infames e insoportables. Por eso, compañeros y compañeras, yo quiero hoy aquí mostrar nuestro apoyo, nuestra solidaridad plena, absoluta, total, con los compañeros del BBVA, con las compañeras de CaixaBank y con todas las demás entidades financieras que quieran llevar adelante un proceso como el que están llevando. No nos merecemos este pago de la banca. No nos lo merecemos, pero no es que no solo no se lo merezcan los trabajadores del sector financiero, es que no se lo merece este país. Y yo les quiero pedir que reflexionen, que no es el momento
Este es el momento de arrimar el hombro, no es el momento de repartir dividendos, no es el momento de subir los sueldos, multiplicar hasta por 2 los sueldos de los altos directivos. Este es el momento de mantener el empleo y mantener el compromiso con nuestro país. Y mientras tanto, compañeros y compañeras, salió el que faltaba, que es el Banco de España. Era el único que nos faltaba. Tardaban en salir a hablar de lo que no es suyo, porque de lo suyo no los oigo nunca hablar. O sea, no los he oído hablar durante la crisis de las entidades financieras previamente. No hemos visto ni una sola responsabilidad por parte de los directivos del Banco de España. No los hemos oído hablar durante esta situación que estamos viviendo en estos momentos y, por supuesto, no los oímos hablar del aumento de los salarios de los directivos de la banca española, ni siquiera de la desvergüenza que tienen, que es explicar a sus dirigentes despidos más altos, costes de despido más altos de los que les corresponden. Ni siquiera ahí tienen la decencia de comportarse adecuadamente. Pero eso sí, hablan de la mochila austriaca, hablan del despido, como si ellos fueran parte o alguien les llamara a ser parte en este debate que el Banco de España no debe de estar, porque no le corresponde. Entre otras cosas, porque ni siquiera es una entidad privada que pueda decir lo que quiera. Tiene un estatuto, debe de reglarse por el estatuto y dentro de sus competencias no está meterse como uno le falta en una cacharrería cuando está abierta una mesa del diálogo social para intentar condicionarlo. Compañeros y compañeras, tenemos retos importantísimos por delante. Los vamos a tener tiempo de discutir, de hablar, de acordar, de poder trasladarlos el jueves en el acto de clausura al conjunto de la sociedad. Las pensiones necesitan un acuerdo inmediato. Somos plenamente conscientes. Sabemos además que ese acuerdo es posible. Seguramente que no del conjunto del sistema. Seguramente que tendrá que haber 2 acuerdos. Pero hay un primer acuerdo que es posible y que lo tenemos que ver en los próximos días. Y en ese sentido, compañeros y compañeras, me vais a permitir que felicite a las personas que han estado en la negociación y de una manera muy especial a nuestra compañera Mari Carmen Barrera, que creo que de manera muy brillante, ella que es una mujer tenaz, a veces hasta un poco tozuda, ha llevado una negociación dura que estoy absolutamente convencido que va a dar resultados en los próximos días. Compañeros y compañeras, ha sido un placer escuchar a la ministra, a la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, a la amiga Yolanda, decirnos que efectivamente vamos a derogar las reformas laborales. Si nos hubieran hecho caso y las hubieran derogado, hoy tendríamos a la COE sentada en la mesa muy mansita. Sin ningún lugar a dudas que tendríamos a la COE muy mansita sentada en la mesa. El problema, para llegar a un acuerdo, compañeros y compañeras, es que el desequilibrio que existe de fuerzas en estos momentos impide el acuerdo, porque es que la COE lo tiene todo. Y como lo tiene todo, pues no quiere sentarse. Y todos son excusas, y ahora me siento, y ahora me levanto, y ahora esperamos porque vienen estas elecciones, y ahora esperamos porque viene no sé qué. Y de vez en cuando aparece alguna titular que no ayuda.
porque esta negociación no puede estar condicionada a que la COE esté de acuerdo. Si esta negociación está condicionada a que la COE esté de acuerdo, yo ya os garantizo que no va a haber acuerdo porque la UGT no estará. Porque la COE no va a firmar un acuerdo si sabe que tiene derecho de veto. Por eso me parece que es importantísimo que en este proceso empecemos a dejar claro, y por eso te lo agradezco, ministra, que efectivamente este es un proceso que vamos a iniciar con esos parámetros. Nosotros somos todos los flexibles que tengamos que ser, pero, compañeros y compañeras, la derogación se tiene que producir. No hay nadie que me haya explicado que un solo artículo de las reformas que se hicieron de la reforma laboral sirva ni para la economía de nuestro país, ni para el sistema productivo, ni para los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Si no hay ni un solo artículo, ¿qué es lo que hay que hacer? Derogar. ¿Podemos derogar y volver a las leyes anteriores? ¿Sí o no? ¿O podemos llegar a nuevos acuerdos para sustituirlas? Efectivamente. Y en algunas materias vamos a tener que llegar a nuevos acuerdos para poder hacerlo. Por ejemplo, por lo que hace referencia a la contratación. También no nos tenemos que equivocar demasiado. En este país llevamos mucho tiempo intentando trasladar que los problemas del sistema de contratación de nuestro país, de la precariedad, de esta situación de insolvencia en la que nos encontramos desde el punto de vista de la contratación, es consecuencia de que tenemos 40 y no sé cuántas modalidades de contratación, que yo tampoco encuentro tantas, pero bueno, dicen que hay 40 y pico, alguien las debe haber encontrado. La cuestión, compañeros y compañeras, es que con 4 modalidades seguramente que podemos, haciendo alguna de ellas, alguna otra más, podemos avanzar y nos parece bien. Pero mientras en España a un empresario le salga más barato contratar irregularmente, aunque tenga la desgracia para él, la suerte para el trabajador, que creo que es más difícil, creo que es más fácil que te toque el euromillón que vaya un inspector de trabajo a visitar una empresa. Compañeros, aunque te pase esto, compañeros y compañeras, la sanción siempre será inferior al beneficio que ha sacado como consecuencia de la contratación irregular. Por tanto, lo que tenemos que hacer, de lo que tenemos que hablar es de qué le ocurre a un empresario que contrate regularmente a un trabajador. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene para el empresario? No puede ser que continuemos con el mismo problema, que es que el problema es del trabajador, porque si estás contratado ilegalmente tienes que ir a buscarte un abogado si no estás en el sindicato. Tienes que encontrar compañeros que estén dispuestos a ir a declarar, que por cierto no son muchos, porque casi todos los que están en esas empresas que no hay representación sindical están en la misma situación de precariedad y nadie quiere arriesgar su puesto de trabajo. Por eso creo sinceramente que en esa negociación tenemos mucho que trabajar, tenemos mucho que avanzar, pero sobre todo a mí me gustaría que tuviéramos las cosas claras. Compañeros y compañeras, cuando empecé a trabajar la gestión, a mí hay una cosa que siempre me gusta cuando hago balance de los años de dirección del sindicato, de intentar trasladar qué es lo que hemos conseguido. Porque en realidad, para nosotros como dirección lo importante no es cuánto hemos gritado solo o cuántas manifestaciones hemos hecho, sino cuánto hemos conseguido durante estos años de gestión al frente de la organización. Y es evidente que la COVID tiene su propio balance. Pero incluso con todas las dificultades que os he dicho, hemos tenido un equipo que ha estado trabajando de manera extraordinariamente positiva. Y yo se lo quiero agradecer. Se lo quiero agradecer a Gonzalo Pino. Se lo quiero agradecer a Isabel Araque.
Se lo quiero agradecer a Cristina Antoñanzas, porque ellos, compañeros y compañeras, han tenido horas y horas y horas de trabajo para que finalmente algunos acuerdos no tan menores se hayan podido plasmar en decretos leyes, finalmente en leyes. Y estoy pensando en la derogación del artículo 315.3 del Código Penal que penalizaba el derecho de huelga o que impedía el desarrollo del derecho de huelga. Hoy eso es una realidad. Hoy los piquetes de la libertad pueden salir con mucha más libertad para poder trabajar en la extensión de las huelgas, compañeros y compañeras. Que no nos vengan a explicar ahora las cosas que ya todos sabemos. Hemos nacido ayer nosotros. Desde 1888, ¿alguna vez en la historia del movimiento obrero se ha conseguido una huelga sin piquetes de extensión? ¿Pero de qué hablamos? Ahora nosotros tenemos que ocultarnos o tenemos que avergonzarnos o no tenemos que estar como lo estamos plenamente orgullosos de aquellas trabajadoras y aquellos trabajadores que se levantan al amanecer, como decía el poeta, como decía Joan Margarit, para extender las huelgas. Esos son los piquetes de la libertad. No son los piquetes de la coacción, que no nos engañen. Son los piquetes de la libertad. La libertad que le van a dar a su compañero y a su compañera de que si no van a trabajar mañana no los van a despedir, ni les van a decir que por qué no vinieron. Van a poder decir que estaba el piquete. Esa es la realidad de los piquetes, compañeros y compañeras. Pero hemos conseguido también derogar la infame norma que permitía, por la acumulación de bajas, despedir a trabajadoras y a trabajadores. Y hemos conseguido la ley de riders. Y os lo quiero decir, estoy muy orgulloso. Porque, Gonzalo, tú sabes que si no hubiéramos estado, si no hubiéramos dicho que no una y 100 veces a las empresas de los riders que vinieron a comprar al sindicato, no sería posible tener hoy la ley. Por eso, compañeros y compañeras, os he dicho antes que somos un sindicato libre. Libre. Solo nos debemos a nuestros afiliados y a nuestras afiliadas. Y por eso toparon con un hueso y por eso yo os agradezco al Gobierno, os agradezco de verdad, ministra, el que finalmente, aunque sea una ley que no nos convence al 100%, porque lo sabéis, aunque sea una ley que mañana ya vamos a pedir que se revise porque queremos incluir a todas las plataformas digitales, porque queremos incluir a todas las actividades, creo que es una base importantísima, una puerta, una ventana que hemos abierto para acabar con una situación que podía degradar hasta el infinito, compañeros y compañeras, las relaciones laborales en nuestro país. Tuvimos en su momento las ETTs. Tenemos las ETTs y las empresas de servicios integrales. Por cierto, también nunca se nos reconocerá, pero somos la única organización de este país que ha dicho claro y alto que no va a firmar ningún acuerdo con ninguna empresa, ningún convenio colectivo con una empresa multiservicios. Porque no podemos, compañeros y compañeras, pensando solo en aquellos trabajadores, en la posibilidad de que aquellos trabajadores avancen un poquito en relación con la situación que tienen, hipotecar al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Y si hoy damos por buena la relación con las empresas multiservicios, lo que estamos consiguiendo es ni más ni menos que degradando las relaciones laborales del conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestro país. Ocurre exactamente igual con la ley de riders, con la ley de plataformas digitales. Si no las frenamos, mañana en cualquier sitio de nuestro país nos podemos encontrar que eso pueda crecer. Y la ley del teletrabajo.
Otra cuestión fundamental, en plena pandemia, pero lo hemos conseguido y hemos conseguido una ley que va a permitir que se pueda extender en la negociación colectiva y que va a permitir, compañeros y compañeras, que consigamos que no solo en las empresas donde estamos, que no solo en las grandes compañías de nuestro país, donde efectivamente tenemos una regulación clara del teletrabajo, sino en el conjunto de las empresas de nuestro país podamos avanzar en la regulación del teletrabajo y, sobre todo, en la desconexión de las trabajadoras y de los trabajadores. Cristina, el trabajo que habéis llevado adelante en relación con los temas de igualdad, los planes de igualdad que tenemos que desarrollar en todas las empresas de nuestro país. Si no somos capaces de poder utilizar este instrumento para, de una vez por todas, acabar con la discriminación que viven las mujeres de nuestro país, de todo tipo, pero también laboral. En el mes de noviembre volverán a trabajar gratis las mujeres de nuestro país como consecuencia de la discriminación salarial que viven. No vamos a poder avanzar. Pero yo también quiero deciros aquí públicamente, delante de los delegados y las delegadas de la UGT, a los miembros del Gobierno, lo que tantas veces os he dicho en privado. Las leyes tienen que tener dotación presupuestaria que permitan su desarrollo. Las organizaciones sindicales de ninguna manera vamos a poder hacer frente a las exigencias que nos sitúa la ley si no hay recursos económicos para poder hacerlo. Y es muy fácil de entender. Nosotros gastamos más del 50% de nuestro presupuesto en el trabajo para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros gastamos más del 50% del presupuesto que tenemos de las cuotas de nuestros afiliados y afiliadas, por cierto, que están rondando los 100 millones de euros anuales, para ese trabajo en común que no corresponde solo a nuestros afiliados y a nuestras afiliadas, que corresponde al conjunto de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y, en consecuencia, si la Constitución nos habilita para hacerlo, nos tiene que dar medios para poder hacerlo. No se trata de subvenciones. Se trata de que nos paguen lo que nos deben. Es muy sencillo. Si alguien te encarga un trabajo, lo razonable es que te pague ese trabajo. Compañeros y compañeras, voy a ir terminando, pero no quería hacerlo sin referirme a la situación internacional, sin referirme al momento que vive nuestro planeta. Esta crisis creo que nos ha puesto de manifiesto hasta qué punto teníamos razón los que decíamos que la globalización, tal y como se estaba haciendo, se podía convertir en un mercado persa. Durante la pandemia, la globalización fue un gran mercado persa. Por eso, compañero Logan, desde la Confederación Europea de Sindicatos tenemos que trabajar para que la Unión Europea se pueda convertir, sin ningún lugar a dudas, en ese lugar del planeta que sea capaz de garantizar a sus conciudadanos y a sus conciudadanas seguridad. Seguridad de que si hay una pandemia tendremos mascarillas para el conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas y que no tendremos que ir al mercado persa internacional a una subasta de mascarillas. Seguridad de que tendremos empresas farmacéuticas europeas capaces de poder abastecer a la población europea de los elementos necesarios para poder protegernos. Seguridad de que la Unión Europea va a avanzar hacia un espacio común de protección social, hacia un espacio común en el que el pilar social de la Unión Europea sea el elemento clave y fundamental para construir esta gran unión
que sea un ejemplo desde el punto de vista de bienestar y de derechos para los trabajadores y las trabajadoras. Europa tiene que salir muy bien parada de esta crisis. Y yo os quiero pedir que lo defendáis en las empresas. Los que en España dicen que si en la Unión Europea hubiéramos tenido vacunas antes, sabéis que mienten. Los que en España dicen que si en la Unión Europea hubiéramos tenido más instrumentos para protegernos, sabéis que mienten. España es uno de los países que el hecho de estar en la Unión Europea nos ha proporcionado más seguridad. Y es verdad que hay muchos, incluso en España, incluso algunos que no son ricos, que dicen que por qué tenemos que seguir este sistema de que las vacunas se tienen que ir haciendo de acuerdo con las prioridades médicas, que les gustaría que se vendieran y que los ricos las pudieran ir a comprar. ¿Os imagináis si podíamos haber soñado alguna vez en nuestra historia que una vez vendría una vacuna que no se daría a las personas en función de su capacidad económica, sino en función de criterios médicos? Eso es lo que ha ocurrido en la Unión Europea y yo creo, compañeros y compañeras, que este ejemplo es un ejemplo que tenemos que valorar y extender para defender de verdad los valores del europeísmo, porque eso no ocurre en otros lugares del mundo. Y es verdad que hay otros lugares del mundo donde se van a vacunar los reyes y sus descendientes. Pero, compañeros y compañeras, eso no ocurre en la Unión Europea y creo que ese es un valor muy importante. Por eso, desde la UGT, desde el primer día, por cierto, antes de que lo dijera la Administración americana, pedimos que se levantaran las patentes. No hay derecho a que haya cuentagotas en la producción, cuentagotas en la distribución. En eso también te felicito, presidente de Chimo, porque has sido el primero que lo ha dicho. Gracias, de verdad. En la distribución para favorecer intereses económicos. La economía nunca puede estar por arriba de la vida de las personas. Compañeros y compañeras, estos 4 años, estos 5 años han sido muy intensos para el sindicato. Tenemos que consolidar algunas áreas, algunos espacios de trabajo que hemos estado trabajando intensamente durante estos 4 años. Me estoy refiriendo al área LGTBI. Creo que somos un ejemplo de cómo organizarnos para poder acabar con la discriminación en relación a un colectivo que tanto ha padecido y que tanto padece. Tenemos que consolidar y trabajar en la creación de un área de mujer que nos permita que todas aquellas compañeras que quieran trabajar en pro de la igualdad, pero no solo en pro de la igualdad desde el punto de vista del trabajo, sino desde el punto de vista general y global, puedan hacerlo en el sindicato y lo puedan hacer en un área de trabajo. Tenemos que hacer exactamente lo mismo por lo que hace referencia al medio ambiente y tenemos que hacerlo, que ya lo estamos haciendo, con nuestra organización de jóvenes RUGE. Son 4 áreas de trabajo fundamentales. Las propuestas las tenéis en los textos del Congreso. Pero yo quiero especialmente pediros que seamos capaces de consolidar y de avanzar. No se trata de departamentos. No se trata de tener responsables en estas áreas que elija la dirección del sindicato. Se trata de que en estas áreas las personas que las dirijan, los responsables, sean elegidos por los propios compañeros y compañeras que se han apuntado previamente y que están interesados en trabajar en estos temas. Y me parece que es un cambio fundamental para que el sindicato realmente pueda aportar, trabajar en algunas de las cuestiones más importantes que tenemos por delante. Más importantes porque hablamos del sufrimiento de las personas,
La UGT siempre ha estado, en los 132 años de historia que tiene, siempre ha estado allí donde una persona la ha necesitado. Más importante porque hablamos de medio ambiente. Y compañeros y compañeras, el medio ambiente ya no es una opción. Hoy no podemos defender el estado del bienestar si no somos capaces de defender el medio ambiente. No solo no es compatible, sino que es absolutamente necesario el respeto al planeta para poder conseguir vivir dignamente en nuestra sociedad. Y por eso hay que impulsar desde el sindicato estos grupos, estas áreas de trabajo, para que puedan no solo nutrirnos a nosotros internamente, que también nos hace falta, os he dicho de paso, sino que también sirvan para poder expresar ante la sociedad nuestro compromiso inquebrantable con las personas que padecen, nuestro compromiso con el medio ambiente. Compañeros y compañeras, este congreso es un congreso del que tenemos que salir fuertes, del que tenemos que salir unidos, del que tenemos que salir con la absoluta seguridad y convencimiento de que si queremos, podemos. Y yo estoy absolutamente convencido que este sindicato quiere y puede. Muchísimas gracias y adelante.